Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. ¿Pueden las buenas obras hacerse pecaminosas? Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículos 1, 2 y 5, y también en su carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Los judíos iban tras la ley de justicia, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, como ya hemos leído en la carta a los Romanos en el capítulo 9 y versículo 32. Cuán enérgicamente pone esto de manifiesto lo que en toda la epístola a los Romanos es una demostración, que la fe no limpia a nadie de su transgresión, sino que por fe solamente puede guardarse la ley. Los judíos no son culpados por seguir la ley de la justicia, sino por seguirla en la dirección equivocada. No es por obras, sino por fe que las obras que la ley requiere pueden ser alcanzadas. No hay descuento sobre las obras. Son las cosas más necesarias en el mundo. Son el resultado de guardar la ley por fe. Pero no puede haber buenas obras sin fe, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14 y versículo 23. Pero los judíos quedaron miserablemente faltos de ello. ¿Por qué? Porque tropezaron con la piedra de tropiezo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 9 y versículo 32. ¿Qué piedra de tropiezo? Cristo. Quedaron en la misma condición que tanta gente está hoy. No creían que las promesas de Dios a Israel fueran total y solamente en Cristo. Esta misma piedra de tropiezo es una piedra escalón y un seguro fundamento. Esta piedra sobre la que algunos caen es el medio de levantarse y establecerse para otros. Cristo es una roca de fracaso para aquellos que no creen, pero un seguro fundamento para aquellos que tienen fe. Él es el pastor de Israel, como leemos en el Salmo 80, versículo 1. Y al mismo tiempo, el redil y la puerta de entrada al redil. El que no entra por la puerta es un salteador y un ladrón, como leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 y versículo 1. Pero el que cree en él no será avergonzado, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 9 y versículo 33, porque su fe mostrará que es de la simiente de Abraham y por esta razón un heredero de Dios según la promesa.